Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches a mis seguidores. Bueno, vamos a comentar algo que he estado leyendo, eh, preguntándome en realidad los seguidores de mi canal sobre qué ámbito eh, laboral recomiendo o cuál sería mejor, el ámbito privado o el ámbito público. Sabemos que son totalmente distintos, ¿no? El ámbito privado, pues obviamente son inversiones privadas, son organizaciones que están fuera del Estado, fuera del órgano estatal, que demandan trabajadores sociales. Y está el mismo Estado dentro de sus programas y proyectos sociales que demandan trabajadores sociales. ¿En cuál de estos dos ámbitos nosotros tenemos mejores condiciones, si lo queremos llamar así? Y voy acá a plantear pues que en ambos ámbitos hay hay rasgos positivos y hay cosas negativas, cosas que no nos convienen. En realidad va a ser un poco complejo enumerar los pros y los contras de cada ámbito, ya sea el privado o el público, pero en general voy a sintetizar en lo siguiente. El ámbito privado, el ámbito privado está en función de cuál es el beneficio que le otorga su inversión, ¿no? Porque, o sea, inversión social también existe, ¿no? Estamos hablando de las ONGs, por ejemplo, ellos invierten socialmente para poder ganar algo. O sea, yo no creo en que efectivamente exista pues instituciones netamente caritativas, ¿no? Las ONGs invierten en proyectos sociales, pero tienen su rasero de buscar ganar algo. No sé, eso lo voy a comentar en otro video, pero sí he visto que hay esa doble intención. Ellos son inversiones de carácter temporal, de carácter no sustentable en el tiempo. O sea, si van una ONG es de carácter privado, ellos van a demandar trabajadores sociales, pero en función al tiempo límite o de finalización del proyecto. Lo mismo pasa en empresas privadas que demandan mucho lo que son este aspecto del bienestar social, de responsabilidad social, por ejemplo. Son temporales, básicamente. ¿Qué pasa cuando la inversión ya llega a su tope y la empresa se va a tener que retirar o va a dejar de invertir? Y ahí el trabajo social ya no va a poder estar trabajando ahí. O sea, ese sería un factor en contra, y muy en contra del ámbito privado. Y eso también lo digo en ONGs, en todas, así sean las ONGs más sustentables que existen o las que tienen mayor dinero, se ven proclives a ese desenlace, ¿no? Al cierre de inversión, a que ya no puedan tener más dinero para más proyectos. Yo he estado trabajando en una ONG y dejé de trabajar justamente porque ya no había recursos económicos, no la habían destinado para más proyectos, ¿te das cuenta? Por ese lado, considero que el ámbito privado no te garantiza precisamente una estabilidad laboral. Lo mismo pasa, por ejemplo, en ámbitos como las empresas, en ámbitos de responsabilidad social, etcétera. También, o sea, son empresas que están en función a la inversión, en función a cuánto tiempo le va a dar esa inversión, las ganancias. Cuando ya no haya más, van a cesar, van a cerrar, y etcétera. Eso es lo irónico y lo flexible en aspectos laborales del ámbito privado. En cambio, en el ámbito estatal, podría decir que hay una mayor sustentabilidad laboral. Porque en el ámbito estatal, o sea, ahora que podría haber recortes en el ámbito de lo social, en el ámbito de las políticas sociales, obviamente que lo puede haber, ¿no? O sea, por ejemplo, en la época del Fujimorismo, estoy hablando en el caso del Perú, en la época de Fujimori, él recortó todos los gastos sociales y, y destinó mayor esfuerzo en términos netamente económicos. Y por tanto, las políticas sociales no habían ni programas sociales y no había trabajo para profesionales que están abocados al tema de lo social. También hay una posibilidad de que el Estado también recorte derechos sociales, pero eso es antes. Ahora creo que hay una mayor responsabilidad, hay una mayor obligación de parte de los estados de poder mantener sus recursos para políticas sociales, programas sociales, etcétera. Por tanto, podría existir, digo,
una mejor estabilidad laboral, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la salud, en el centros de salud, hospitales, obviamente ese ámbito va a ser permanente, o sea, la salud va a ser permanente. La existencia de un hospital, de un centro de salud que pueda atender a la población, a la ciudadanía, obviamente que va a ser permanente. Por tanto, los trabajadores sociales van a ser necesarios, de una u otra manera, ¿no? Yo por ese lado considero, me volco, me inclino aún a considerar que el ámbito estatal te podría o te da mejores garantías laborales, mejor estabilidad laboral. Y en el pago también es casi por ahí, no podemos decir que uno paga más, uno paga menos, porque en el estatal también están pagando bien. Y las jornadas laborales no son tan agobiadoras como agobiantes como el ámbito privado. Por ejemplo, un trabajador social en el sector salud trabaja de 8 a 2, 6 horas al día. En el ámbito privado sí trabaja sí o sí 8 horas, ¿no? O sea, en el ámbito público, por ejemplo, no hay un contrato con estrictamente que te respeten tus derechos sociales, la gratificación, el 28 de julio, no hay. En el privado sí lo hay, porque ahí sí se mueven en función a contratos. O sea, en realidad es a gusto y a percepción o visión del profesional. O sea, yo acá estoy dando un comentario, es lo que yo creo, es lo que yo considero. Pero ahora, si es certeramente así, no lo sé. Con el tiempo, ahorita yo creo que sí, pero con el tiempo puede eso modificarse. Supongamos que el Estado decide recortar el gasto social. Obviamente no hay políticas sociales, no hay programas sociales y no hay empleo para los trabajadores sociales. Por tanto, yo creo que sí es necesario siempre tener en cuenta estos aspectos o factores que inciden positivamente o negativamente para la estabilidad laboral y para las condiciones laborales de los trabajadores sociales. Pero yo personalmente ahorita me inclino mejor para recomendar que aspiren a un ámbito del trabajo social, ¿no? Laboralmente, en el ámbito estatal. Considero yo, ahorita. Eso es a una sugerencia, es a criterio, es lo que yo creo. Obviamente entiendo que en el ámbito privado hay muchas colegas que están trabajando, creo que absorbe un campo laboral muy importante, también, pero hay que ver esos aspectos, hay que ver esas consideraciones. Por ejemplo, acá en Lima, es la capital del Perú, acá voy a entrar en un tema que quizás existe mucha controversia, pues lo voy a mandar. Existe una ley que obliga a contar con una trabajadora social cada 100 trabajadores. Hay una ley de trabajadores sociales en empresas. O sea, es esa ley que sustenta la existencia y la legitimidad del trabajador social en empresas. Pero así como esa ley está, esa ley también no puede estar. O sea, puede venir otro profesional como administración o otro profesional como ingeniería industrial que diga, ¿sabes qué? Yo también quiero ser parte de esa ley. Que no solamente sea exclusivamente un trabajador social, sino también puede haber un contador, un administrador, un relacionista de industriales, o sea, de ingeniería industrial. O sea, yo por eso también ahí, yo muchas veces he comentado a unas compañeras que están en empresa que están pendiéndose de un proyecto, de una ley así muy escueta en realidad, ¿no? Por otro lado, en el Estado también tenemos contratos de 3 meses terciarizados donde no te garantizan tus derechos, no hay una jornada estable, o sea, hay pro y contra, pero yo personalmente considero y recomiendo que aspiren al ámbito estatal, porque el Estado nunca va a desaparecer, en teoría, pero el ámbito privado, las inversiones privadas sí desaparecen, tarde o temprano. O sea, yo creo que más o menos espero haber hecho entender, comprendido esta situación y bueno, sin más que decir, leo sus comentarios y nos vemos hasta el siguiente video.